La entrevista. El domingo 4 de febrero se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer con una actividad en Gijón. La jornada, que estuvo organizada por la Unión Internacional contra el Cáncer, contó con la colaboración de la Intendencia de Montevideo y el municipio CH para alertar sobre la importancia de los controles para diagnosticar a tiempo distintos tipos de cáncer. Uruguay integra un conjunto de 48 países en los cuales el cáncer es la primera causa de muerte en personas de menos de 70 años y tanto en hombres como en mujeres el país ocupa los quintiles de mayor incidencia de la enfermedad, según se lee en el informe 2023 sobre la situación epidemiológica del Uruguay en relación al cáncer de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En nuestro país anualmente se diagnostican 17.000 casos nuevos y cada año mueren 8.000 personas por causa de una enfermedad oncológica. Es la segunda causa más frecuente, una de cada 4 personas, luego de las enfermedades cardiovasculares. El cáncer de mama es el primero en incidencia con un promedio anual de casi 2.000 casos nuevos. El segundo es el cáncer colorectal con un promedio anual de 1.900 casos. Y el tercero es el de pulmón con aproximadamente 1.500 nuevos casos por año. En cuanto a la mortalidad, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar con más de 1.300 muertes al año, seguido por el cáncer colorectal y el de mama. En el caso del cáncer de pulmón, el 91% de los casos en el país se diagnostican en estadios avanzados y por año mueren 1.300 personas. En el de próstata, unos 600 hombres mueren anualmente con un promedio de unos 1.500 casos detectados, y el de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de Uruguay, con 700 fallecidas al año. Hay otros tipos de cáncer con menos visibilidad y con mucha complejidad también. Todos los días se diagnostican 9 casos de cáncer de piel. Y hoy comentábamos más temprano, esa es la razón de la insistencia de los especialistas en los cuidados con el sol, en los cuidados con, por ejemplo, también las camas solares, que se busca la regulación de las mismas y que también haya un acceso que sea más posible desde el punto de vista económico a los protectores solares. Incluso uno de los principales desafíos que se propone para este año en la Sociedad de Oncología Médica y Pediatra del Uruguay, la SOMPU, es lograr la incorporación del país en el Sistema Mundial de Investigación, es decir, que Uruguay participe en ensayos clínicos para que el país genere conocimiento para mejorar los tratamientos de los pacientes oncológicos, porque en este tema Uruguay está muy relegado. Para hablar de todo esto, hemos invitado a la doctora Laura Vera, que es presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, es doctora egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, especializada en oncología médica y en oncología radioterápica. Es oncóloga médica en el Instituto Nacional del Cáncer, en el INCA, y también gerente del proyecto de telemedicina en el CASMU. Doctora Vera, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por invitarme. Bien, primero que nada preguntarle un poco desde su práctica y desde su experiencia, cuál es la relación que tenemos los uruguayos como ciudadanos con este tipo de enfermedad. Bueno, en realidad nosotros somos parte también de los uruguayos, ¿no? Los médicos, los oncólogos, formamos parte también de la comunidad en general, y también nosotros también sufrimos lo mismo que la sociedad en general, porque a veces se tiende a pensar que de un lado del escritorio estamos nosotros y del otro lado del escritorio está el resto de la población, y no es así. Nosotros también sentimos y somos parte de lo que la población siente. Creemos que tenemos que afianzar mucho más nuestras conductas de prevención, todos, ¿no? Todos, un llamamiento personal también a los estilos de vida, a las conductas de prevención, para poder llegar en estadios tratables y hasta, entre comillas, curables de diferentes cánceres. Son todos distintos. El cáncer no es una enfermedad sola, es un conjunto de enfermedades, y cada vez que conocemos más, gracias a los ensayos clínicos, gracias a la investigación, conocemos cada vez más diferentes tipos de tumores dentro del mismo tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama no es una enfermedad sola. Hay muy diferentes tipos de cáncer de mama. Por eso, cada vez que un paciente llega a la consulta y dice, mi vecino o mi cuñada tuvo cáncer de mama, bueno, pero fue su cáncer de mama. Porque hay tantos tipos distintos y cada vez conocemos más tipos distintos y con diferentes tratamientos. Y cada vez tenemos más oportunidades de poder controlar las etapas iniciales.
Entonces, cobra mucho más importancia la prevención. ¿Qué conductas de prevención? Bueno, en nuestro país tenemos bien establecidas las conductas de prevención, porque el Programa Nacional de Control de Cáncer elabora y actualiza guías bien específicas para los tumores más prevalentes. Tenemos para cáncer de mama, tenemos para cáncer colorectal, con sus correspondientes instructivos de prevención, ¿no? La mamografía, la detección de sangre en materias, que ahora va a pasar a ser cuantitativa, no va a ser más cualitativa como hasta ahora. ¿Qué significa eso? Que va a ser más precisa. Ajá. Porque en definitiva es la forma que tenemos de saber a qué personas hay que hacerle una fibrocolonoscopía. O sea, no le hacemos a todas las personas fibrocolonoscopía, le hacemos a aquellas que nos pone sobre aviso la presencia de sangre en materias. Entonces, al medirla cuantitativamente es mucho más precisa y nos da la pauta de a quiénes vale más la pena someterlos a una fibrocolonoscopía y no tener tantas fibrocolonoscopías en blanco, como decimos, o sea, realizadas sin ningún efecto. ¿Es el estudio para definir el cáncer colorectal? Es para definir quiénes van a ser estudiados. ¿La fibrocolonoscopía? La fibrocolonoscopía. Obviamente la biopsia, la anatomía patológica, ahí es cuando se diagnostica. La detección de materia en sangre es una forma de hacer screening poblacional. Ajá. Y eso está bien establecido también en las pautas que el Programa Nacional de Control de Cáncer ha establecido. Y bueno, la vacunación por el HPV, ¿verdad? Perdón que vuelvo a lo del cáncer colorectal por la incidencia. En determinado momento se habló de incorporar eso a los estudios del carnet de salud. Estuvo en algún momento. Estuvo hace años. Muchos. Sí, pero ahora está dentro de las metas, ¿verdad? O sea, no es que no se haga más, sino que está dentro de las metas de los prestadores. Los prestadores tienen que hacer, después de determinada edad, todos esos usuarios, no son pacientes, son usuarios sanos de los prestadores, tienen que aplicarle los métodos de screening, así como la mamografía para la mujer, dependiendo de su riesgo personal. Siempre digo, porque me dice, me falta un año, me faltan 2 años. No, es tu riesgo personal el que tenés que consultar con tu médico. La detección del FK-test, ¿verdad? De materia en sangre, también está establecido en las metas de los prestadores. Que pase a formar de los controles que se les hacen. Los controles obligatorios habituales, que además ahora el Ministerio ha pedido datos sobre esos controles, datos ciertos a cada uno de los prestadores, de manera que pasa a haber un control a nivel nacional de esto, y esto es importante, es muy importante. Usted decía también la vacuna contra el HPV, hablando de las muy prevenciones. Importante, exactamente, porque tenemos el tumor más importante que nosotros tenemos producido por HPV es el cáncer de cuello de útero, que afecta a las mujeres y que tenemos 300 muertes al año por esta causa, que es un tumor prevenible absolutamente, porque el HPV genera una lesión que pasan años antes que se malignice y que podría ser detectable, o sea, hay una ventana grande de detección, o sea que no deberíamos tenerlo este tumor. Y bueno, es muy importante la vacunación, la detección precoz, los nuevos métodos que también se van a aplicar dentro del Programa Nacional de Control de Cáncer que ha establecido, o sea, Uruguay tienen mecanismos ciertos de prevención. Y lo importante es llegar a la población para que los use, para que se controle, consulte, los haga. Eso es importante. Estamos hablando que los puede exigir, por ejemplo, que puede exigir. Claro que lo puede exigir. Claro que lo puede exigir. Esto es para todos igual, para toda la población igual. Doctora Vera, usted trabaja en radioterapia también como oncóloga, y uno de los temas que se hizo público es que a mediados de 2021 la Organización Internacional de Energía Atómica realizó una evaluación de la tecnología para el tratamiento de cáncer. Los expertos de esa organización internacional estuvieron en Uruguay a fines de 2021, durante el 2022 redactaron las conclusiones, y fueron muy críticas, sobre todo en lo que tiene que ver con la radioterapia, algo que los especialistas de nuestro país de alguna forma avisoraban que podía ser. Y básicamente lo que dice el estudio, esta evaluación Impact, es que Uruguay carece de unos servicios de radioterapia adecuados, incluso cuando al mismo tiempo se reconoció que el acceso a otras modalidades de tratamiento del cáncer es más amplio.
Dice, el número actual de radioterapeutas profesionales no alcanza para atender el volumen de pacientes que precisan tratamiento. Los profesionales suelen trabajar en varios centros, lo cual dificulta la coordinación de los equipos de personal médico, tanto en oncología como en radioterapia, y señala que es fundamental promover inversiones tecnológicas en radioterapia en nuestro país. O sea, habla de falta de recursos humanos, también deficiencias entonces en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros. En fin, hay 8 centros de radioterapia en funciones que contaban al momento de este estudio con aceleradores lineales de más de 12 años, que es un poco el límite, la antigüedad aconsejada por los estándares internacionales. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Bueno, nosotros como Sociedad de Oncología participamos, fuimos uno de los que hemos sido interrogados, digamos, por la misión IMPACT, y bueno, ellos hicieron una evaluación horizontal, ¿verdad?, como este estudio es de todo lo que es el sistema sanitario. Ellos lograron tener una visión de todo el sistema sanitario. Público y privado. Público y privado. Nosotros a veces vemos nuestro pedazo, digamos, ¿no? Lo que nos compete a nosotros en la atención. Ellos pudieron hacer un análisis global y creo que nos ha beneficiado conocer una visión externa de que nos analizara a todos, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la atención oncológica en el país. Hay algo que nosotros como Sociedad de Oncología venimos diciendo. Radioterapia tiene su sociedad, ¿verdad? Pero como oncología venimos diciendo que el multiempleo, el escaso tiempo que tenemos para dedicar a cada paciente, eso va en desmedro de la calidad de atención, sin lugar a dudas. Y todos queremos hablar de humanización y hacer humanización en la medicina, pero si contamos con 8 o 10 minutos para atender un paciente oncológico, es muy difícil llevar adelante una consulta. ¿Eso es lo que pasa hoy? ¿Máximo 10 minutos puede haber con un paciente? Hay un acuerdo que tuvo que haber entrado en vigencia antes de la pandemia y que se postergó por la pandemia, de 15 minutos por paciente. Eso todavía no se ha regularizado en todos los prestadores. Tengo que decir que algunos prestadores jamás lo sacó, ni en medio de la pandemia. Quedaron los 15 minutos. Sigue siendo poco igual, ¿no? Es poco. Nosotros pedimos más. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Nosotros pedimos por lo menos tener media hora por paciente nuevo. Y media hora no es tanto, pero por lo menos media hora por paciente nuevo. Porque es cierto que en una consulta puede haber un paciente de control que pueda venir y que en pocos minutos uno ya concreta la consulta, pero no es así en muchos pacientes y necesitamos atenderlo más tiempo. Entonces, ese es uno de los puntos que IMPACT puso sobre la mesa y que nosotros insistimos, y hemos insistido con el Ministerio hace poco también, en que se necesita más tiempo para ver a los pacientes. Es fundamental. Después hablamos de tecnología y en radioterapia la tecnología es el clave. Eje. Es el eje. Y todo lo que es tecnología, y esto tiene que ver con todo el Uruguay y tecnología. Sacamos la radioterapia, pongamos otra cosa que sea tecnología y es lo mismo. La tecnología requiere inversión y requiere manutención y requiere actualización. Y eso no es gasto, eso es inversión. Y eso es lo que hay que entender desde donde se toman las decisiones. Nosotros tenemos una correcta radioterapia en Uruguay, pero claro, las técnicas más avanzadas es difícil incorporarlas, así como es difícil incorporar la última medicación que salió en el estudio clínico. No la tenemos, obviamente, y es muy difícil en el mundo entero, ¿verdad? No solo en Uruguay. ¿Y usted diría que con respecto a este juicio, a esta conclusión, ha habido una reacción, ha habido una actualización en algunos casos de la tecnología? Sí, ha habido una reacción. Las autoridades se han puesto a trabajar en esto. No es fácil, son inversiones importantes. Y no solo la radioterapia requiere renovación, otras tecnologías médicas también. Y ha habido una reacción, pero tengo que también ser justa con las diferentes clínicas que están trabajando en Uruguay, porque si no esto genera como miedo en la población, y no es así. O sea, nosotros tenemos un buen nivel de radioterapia, público y privado. Todo lo que se pueda hacer se hace, lo que no se puede hacer hay que recurrir al privado, aunque el paciente sea de ACE, y eso se hace. ACE envía a hacer tratamientos al ambiente privado por no poderlo realizar en el ambiente público. O sea, ¿tienen una tecnología más ayornada en el sector privado que en el público? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Se está trabajando en ayornarla en el público también.
y tengo que ser justa porque en donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Cáncer, se puso a funcionar un equipo que hacía tiempo que se tendría que haber puesto a funcionar. Bueno, se puso a funcionar, se está trabajando fuertemente en traer equipamiento nuevo al Hospital de Clínicas, o sea, también el Pereira Rosell se actualiza, o sea, se está trabajando mucho en eso, pero también tengo que ser justas que hay inversiones privadas que ya estaban y que nuevas que van a aparecer, que están trabajando en mucha tecnología de alto nivel, ¿no? Evidentemente. Doctora Laura Vera, hacemos una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10. Conversando con la doctora Laura Vera, presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, es oncóloga y trabaja también en oncología radioterápica. Y estábamos hablando entonces de un estudio de la Organización Internacional de Energía Atómica que realizó en Uruguay y evaluó las dificultades que había con la tecnología disponible y también el tema de los recursos humanos, es decir, el múltiple empleo de quienes trabajan en radioterapia, las dificultades para las coordinaciones y bueno, y esa conclusión que veíamos al final conversando con la doctora Vera en el sentido de que si bien hay una intención de ir ayornándose también a nivel público, es todavía el sector privado el que tiene la tecnología más actualizada o más de punta en materia de tratamiento del cáncer. Usted nos decía también que a veces hay trámites que demoran muchísimo que los equipos se pongan en funcionamiento. Sí, a veces la burocracia es difícil de llevar adelante y bueno, y a veces eso también requiere inversión, ¿no? Y todo lo que es financiación y utilización de fondos es complejo. Estamos hablando de tecnología cara, equipamientos caros. Son equipamientos caros, sí. Estamos hablando de tecnología cara, pero tengan en cuenta que con un equipamiento que podemos estar hablando de inversión de millones de dólares. Millones. Estamos hablando también de varios miles de tratamientos de pacientes, ¿no? Tal vez cientos de miles de pacientes que pasan por allí a tratarse con ese equipamiento. Entonces, bueno, vale la pena. Claro. Sobre todo si la diferencia puede ser entre la vida y la muerte. Doctora Vera, un tema que también usted planteaba y nosotros veíamos es el de la dificultad de la participación de nuestro país en ensayos clínicos, ¿no? Que sí. Se señala a nivel internacional como un elemento clave para precisamente poder avanzar en los tratamientos y que también nuestros oncólogos o profesionales de la salud puedan tener la posibilidad de participar en ensayos clínicos. ¿Por qué Uruguay no es elegible para participar en ensayos clínicos sobre cáncer? Antes que nada yo le quiero decir a los oyentes que los ensayos clínicos no son investigación porque sí, porque a alguien le gusta investigar. Hoy día los ensayos clínicos son parte de la práctica clínica. En los centros de referencia, si alguno ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero, atenderse en centros del extranjero, muchas personas lo hacen, han podido ver seguramente, han podido palpar el ensayo clínico en la práctica diaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ensayo clínico? El ensayo clínico es saber, aportar conocimiento a saber cuál es la mejor terapia o el mejor diagnóstico o la mejor técnica para prevenir. Pronacam en Uruguay está llevando adelante un ensayo clínico muy importante con respecto a la tomografía y la prevención del cáncer de pulmón. Y es un esfuerzo enorme que se está haciendo en este país y que lo está liderando Pronacam, y eso es muy bueno que se esté haciendo. ¿Y quiénes participan en esos ensayos? Los ensayos clínicos participan, obviamente. Las personas, los pacientes que aceptan participar, que tienen la enfermedad, que tienen determinada enfermedad con determinadas características que son elegibles para participar. Entonces allí uno se pregunta, bueno, esta terapia que viene obviamente de un largo estudio de investigación, ¿es mejor que la que estoy usando actualmente para tratar esta enfermedad? ¿Sí o no? Entonces hay que compararlas. Eso provoca que si es algo sponsorizado, que es la industria la que lo promueve, bueno, le tenga que pagar al paciente, tanto sea la terapia innovadora como la terapia estándar, lo cual baja los costos de salud.
Si es una terapia que es un ensayo que proviene de la academia o de un instituto de cáncer, o que puede ser nacional o extranjero, o lo que se llama investigación independiente, que es importantísimo que se haga, como Pronacan está haciendo en este momento, porque eso nos da a nosotros el conocimiento que a Uruguay le interesa. Nosotros nos podemos subir a ensayos internacionales y nos interesa, obviamente, pero también nos interesa conocernos nosotros mismos. Entonces todo eso es inversión de dinero y se necesita generar ese círculo virtuoso, como le llamo yo, de que entren los recursos para que puedan ser administrados y usados en lo que también nos interesa. Y se dejaría de gastar en análisis clínicos y de pronto en tratamiento que no es el adecuado para esa persona. Claro. Si uno de ahí, por ejemplo, yo acabo de venir de un par de congresos internacionales en donde nos venimos con terapias nuevas, que no son las que estamos usando ahora. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, yo ya sé que esta es mejor que esta. ¿Y qué hago? No, lo tengo que seguir tratando con la que sé que no es mejor al paciente, porque es la que tengo. O sea que además de saber que existe esa terapia, usted tiene que conseguir quien la compre y la traiga al Uruguay. Después vienen los temas de financiación, pero ¿qué pasa? Esto es como todo. Si uno no participa, no es parte de esos grupos de investigación, de esos países que participan de la investigación, uno va a comprar al minoreo, al precio de lista al más alto. Eso es lo que pasa. Uruguay es un país pequeño y no tenemos los recursos para poder invertir de esa manera. Bueno, pero se está dando que los médicos, digamos, se actualizan, ¿no?, con lo que está pasando, pero después cuando vuelven al Uruguay se chocan contra la realidad y se tienen que ajustar a los recursos que hoy hay acá. Nos ajustamos a los recursos que tenemos, pasa el tiempo, no tenemos cambios y empezamos a aplicar lo que se llama el pedido del paciente. Se hacen recursos de amparo, porque no somos la única fuente de información que tiene el paciente. El paciente se informa en otros centros, va al exterior, googlea y empieza a saber que para su terapia hay otras técnicas. Y nosotros tenemos la obligación de decirle cuál es un mejor tratamiento y cuáles son nuestras posibilidades. Entonces uno le tiene que decir, ok, nosotros no tenemos cómo financiar esto. Y entonces el paciente hace un juicio al Estado para que el Estado se lo pague. Cuando gana el juicio, actualmente es muy frecuente que gane el juicio. Sí. ¿Por qué? Porque la evidencia científica que viene de los ensayos clínicos es muy clara. Y entonces el Ministerio va y compra y hace los mejores acuerdos que puede hacer. Pero al no participar de ese grupo virtuoso que generó el conocimiento, no tiene ninguna preventa, digamos, previa, y tiene que ir a comprar al minoreo. Si uno participara de esos grupos de investigación, si uno estuviera en ese grupo internacional, muchas cosas mejorarían. ¿Y por qué no estamos? No estamos porque tenemos problemas burocráticos importantes. Nosotros en el año 2008 se aprobó una ley de investigación en seres humanos que fue algo muy bueno porque nos dio seriedad al país para trabajar en esto. Un poco antes se había ya aprobado un código de ética médica que todos los médicos lo votamos y eso se hizo ley. O sea, son garantías para el médico y para el paciente. Pero después se reglamentó la ley y se le incorporó una serie de procedimientos administrativos, que no tenía por qué decirlo la ley, sino que es la reglamentación, que empezó a incorporar burocracia. Uruguay, siendo un país pequeño y que puede aportar realmente pocos pacientes a cada ensayo clínico, tiene que valerse de la calidad de cómo trabaja y no de la cantidad. Uh-huh. Entonces, nosotros teníamos un cuerpo médico de mucha calidad en esto, pero empezamos a ser no elegibles para participar. Entonces se fue perdiendo la expertise. Acá ya hay varias generaciones de oncólogos que se han recibido sin participar de ensayos clínicos. Eso es impensable en el mundo, ¿eh? Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el exterior, eso es impensable. Nadie se puede recibir sin participar en un ensayo clínico. Pues acá empezamos a perder la expertise. No conformes con eso, tuvimos una segunda modificación de esa reglamentación en el año 2019 que empeoró todavía la situación. Generó aún más burocracia y decididamente se olvidaron de nosotros todos los sponsors de la industria y no de la industria de ensayos clínicos. Ahora, ¿qué peso tiene la industria en todo esto? La industria tiene peso, pero esto no quiere decir que sea malo. Tenemos que saber trabajar todos los actores, porque
también los médicos tenemos peso. Porque hay Y mucho los dinero, pacientes estamos hablando de tienen juicios peso. a los estados, hay mucho dinero, la tecnología, por eso preguntaba también eso, ¿no? Claro, pero ahí pierde el Estado, digamos. Porque Todos perdemos los pacientes pero también. los pacientes son la corporación con más poder en este momento en el mundo. Los pacientes le han planteado al Estado la posibilidad de ser ellos los que decidan por sí y ante sí participar de un ensayo clínico. Exacto. ¿Eso en qué quedó? Bueno, está en estudio. Bueno, ahí está la burocracia. Nosotros hemos apoyado esa reforma del decreto, digamos, que actúa la ley, que puede ser perfectible. Nosotros no pretendemos para nada que se apruebe a foja cerrada. El Ministerio tiene todo para opinar. Puede ser perfectible, cambiable, agregable, lo que sea. Lo que sí hay que hacer es que Uruguay salga de este agujero negro. Cuando tenemos la oportunidad de participar de algún congreso y vemos, nos muestran el mapa mundi con todos los países que participan de los ensayos clínicos. Yo ya tengo unos años en el ejercicio de la oncología. Yo he visto pintarse el mapa mundi, pero verdaderamente pintarse. Y si miramos Sudamérica, vas a aparecer con un mapita con forma de Uruguay blanco y todo el resto de otro color. Quiere decir que países que tienen muchas más dificultades que nosotros en los sistemas de salud en América Latina están liderando a veces ensayos clínicos. Y nosotros que veníamos con buena formación de cuerpo médico, con una ley, con todo preparadito, nos quedamos atrás muy mal. Y el tema es todo un tema también de plazos y de tiempos. De plazos y de tiempos, exactamente. ¿Cuánto pueden llevar esos plazos y esos tiempos en Uruguay, esas definiciones? Puede llevar muchos meses porque la misma ley le da mucho tiempo a cada actor que tiene que opinar para opinar. Entonces, cuando terminaron de opinar todos, se terminó el ensayo clínico. Para opinar sobre la participación o no en un ensayo clínico. Exacto. Antes que el paciente pueda siquiera considerar decidir si participar o no. Uh-huh. ¿Qué países participan, por ejemplo? En Sudamérica, líderes: Chile, Argentina, Brasil, pero empiezo: Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, todo Centroamérica. Yo el otro día estuve en una reunión con países centroamericanos, todo Centroamérica: Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. De los desarrollados, digamos. Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa. Pero tenemos hoy investigación absolutamente hecha en Asia que da evidencia clínica. Esta investigación que nosotros hoy la tenemos como evidencia clínica, evidentemente tendríamos que verificarla en nuestra área y no tenemos posibilidad de verificarla. Las sociedades de oncología de Sudamérica nos estamos reuniendo justamente para hablar de estos temas, porque nos pega a todos, ¿verdad? Y mientras otras sociedades de oncología ya están dispuestas a participar y a poder facilitar estar en ensayos clínicos, nosotros no podemos, no tenemos la posibilidad. En Uruguay no tenemos. Sí, tal vez no hay todavía a nivel de la sociedad una información como la que usted está brindando a propósito de la importancia que puede tener participar en un ensayo clínico, ¿no? Sí. Es muy importante. Y, por ejemplo, un país que tenemos cerca, que no se nos parece por el tamaño, que es Brasil, pero que tiene un sistema de salud con grandes fragmentaciones. Tienes una parte de la población que tiene todo, tiene seguros de salud que tienen todo, y la gran parte de la población que tiene muy poco. Bueno, nuestros colegas de Brasil, que nos están ayudando muchísimo, nos cuentan que gracias a la participación en ensayos clínicos ellos tienen la terapia para los 120 millones de habitantes de Brasil que no tienen acceso como nosotros a un Fondo Nacional de Recursos. Porque nosotros tenemos esa ventaja, que tenemos un acceso a un Fondo Nacional de Recursos que no tiene todo, pero que tiene mucho, y hay que reconocerlo. Que queremos que tenga más, sí. La directora del fondo se acordará de mí cuando yo le pido más, pero también reconozco que tenemos mucho, y mucho más que otros países. Pero nos falta esa pata, nos falta una pata fundamental. No sé, además, tal vez usted tenga el dato, la incidencia que tienen en el tema recursos de amparo las enfermedades oncológicas. Bueno, yo sé cifras que son para asustarse. Cifras que ha tenido que pagar el Ministerio que son para asustarse, de varios millones de dólares, pero muchos millones de dólares.
que realmente uno se pregunta, bueno, ¿no sería bien la hora de revisar este decreto? Porque no va a resolver el problema de los recursos de amparo, ni va a resolver el problema del acceso de todo el mundo, pero va a dar un aporte importante. Somos un país chico. El impacto que puede tener que 5 o 6 centros en este país integren ensayos clínicos, nadie lo ha mirado. Además, hay otra mirada, que es también los prestadores. Los prestadores piensan, bueno, al principio tienen que invertir, obviamente, porque esto genera que tengan que elevar el nivel de la calidad de atención. Entonces tienen que invertir. Pero después eso se ve pagado, o sea, porque si hay un equipamiento nuevo que se compra para hacer un ensayo clínico, que lo compra un sponsor externo, y se queda en ese prestador, ese equipamiento, y lo puede usar para todo lo que quiera, ¿no? O sea, eso es dinero que entró de alguna manera y que se usa para todos los pacientes, no solamente para el ensayo clínico. Eso es importante, genera recursos humanos, genera puestos de trabajo el ensayo clínico, no solamente médicos, de enfermería, de personal administrativo, o sea, es todo un círculo virtuoso que se pone a funcionar, que nosotros no hemos medido el impacto que tiene en un país como el nuestro. Uruguay 21 sí lo midió. Hicimos un evento en el año 2019 en donde Uruguay 21 midió el impacto comparado con otros países, y ellos llegaron a la conclusión de que generaba algo así como un flujo financiero de $24 millones al año, que quedan los prestadores, ¿verdad? No es que nadie gana dinero, sino que quedan los prestadores y en beneficio en los pacientes. La reglamentación de la ley a la que usted alude, que ha generado todas estas limitaciones y dificultades para que Uruguay pueda ser elegible para los ensayos clínicos, ¿también reglamenta lo vinculado a la sponsorización? Sí, bueno, la ley reglamenta todo lo que tiene que ver con investigación en seres humanos, ¿no? Y tiene, obviamente, aspectos que siguen las declaraciones universales, y todo lo que Uruguay adhiere, ¿verdad? O sea, que también toca al sponsor, a nosotros, a los profesionales de la salud, a los pacientes, a todos los actores que están en el ensayo clínico, y que no son nada extraño. Digo, el decreto reglamentario es un lindo decreto reglamentario cuando uno lo lee en su digamos, en el concepto, en el espíritu. Estamos hablando del decreto del año 2019, ¿no? Sí, que es el 158. El inicial que se modificó en el 2019. Porque en su espíritu es muy lindo todo lo que dice, o sea, todo que tiene que ver con toda la ética y demás. El problema es que le pone toda una carga administrativa alrededor que no puede ser, no la podemos, no es factible hacer. Hay unas declaraciones de la doctora Noelia Silveira de la sociedad de la sociedad de la SOMPU, ¿verdad? Que dice que cada vez que va a un congreso médico de los que tienen que ver con ensayos clínicos, es como si abriera la ventana del Uruguay y mirara pasar un tren de lejos. Eso lo dije yo. Ah, lo dijo usted. Bueno, es verdad. Nosotros ahora vemos pasar el tren de lejos y dentro de un año o dos no lo vamos a ver pasar, porque vamos a estar realmente afuera de todo el campeonato, digamos. Por eso nosotros en las últimas exhortaciones que hemos hecho a las autoridades le hemos incorporado el tema de la premura, porque esto ya no depende de nosotros. Capaz que dicen dentro de 2 años, cuando haya un nuevo gobierno que esto lo arregle, bueno, capaz que no tiene arreglo, porque realmente vamos a quedar fuera de todo concierto. Los colegas de otros países, Argentina, Chile, Brasil, nos han venido a ayudar, han venido a eventos que hemos organizado nosotros a colaborar, a ir a hablar con nuestras autoridades. Y todos han querido, y cuando vienen muy entusiasmados, esto lo vamos a resolver, y cuando se van tristes. Derrotados, porque no pueden creer que estemos pasando por esto. A propósito de este decreto que hacíamos referencia, me leo apenas 2 artículos, el 2 y el 3. El 2 dice: todas las instituciones, tanto públicas como privadas, los patrocinadores y los investigadores deberán velar para que toda modalidad de investigación que se realice en su seno, en la que participen seres humanos, respete la presente normativa. Y el artículo 3 comienza diciendo: previamente a toda investigación se deberá contar con la aprobación del Comité de Ética en Investigación Institucional
acreditado, ¿no? Esto es parte eso, de lo que, y eso lo que es muy señala. importante. Eso es muy importante. O sea, el espíritu del reglamento lo comparto 100%. Yo no tengo nada en contra del reglamento. Lo que nos pone plazos, por ejemplo, que un comité de ética tenga 6 meses para expedirse. ¿Cuánto? 6 meses. Claro. Y que después vaya y vuelva y tenga otros 6 meses. Y se nos terminó la investigación. O sea, no se puede. Aparte, a la velocidad que ocurren las cosas hoy día. Así como la tecnología caduca más rápidamente, esto ocurre a gran velocidad. Nosotros estamos a otro ritmo, estamos en aquellos discos que iban más lentos y tenemos que ponernos al ritmo que va el mundo. Entonces, ese es el tema. Y también hay una doble imposición de comité de ética. O sea, además del comité de ética institucional, se obliga también a que cuando hay un ensayo intervencionista, o sea, que a un paciente se le va a aplicar algo, un medicamento, lo que sea, tiene que pasar por el comité de ética central del ministerio. Y eso es otro embudo, porque son todas personas honorarias que trabajan en los comités de ética. Ajá. Yo integro un comité de ética. Es honorario, entonces no se puede pedir a la persona producción cuando va a reunirse quizás una vez por mes o cada 15 días, y si empezamos a poner esos embudos, obviamente precisamos 6 meses, claro que precisamos 6 meses. Doctora Laura Vera, ha sido muy bueno poder conversar con usted, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a Hasta ustedes. pronto. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.